Muy buenos días para todos. Mi nombre es Ricardo Pérez. Soy ilustrador, docente de dibujo y un gran aficionado de la literatura y el cine fantástico y de ciencia ficción. He creado este curso para guiarlos por el camino de la ilustración en el diseño y el entretenimiento. Este curso está particularmente dirigido a mis estudiantes de dibujo de la Universidad Pontificia Bolivariana. Espero que lo disfruten y les sea de provecho. La dinámica de la clase es simple. Deben ver este video y seguir las instrucciones con rigor. Durante el proceso y al final del ejercicio deberán tomar fotos de su trabajo y compartirlas en el grupo para dialogar con el profesor y los compañeros sobre los aciertos y puntos a mejorar en el trabajo, para corregirlos oportunamente y conseguir el mejor resultado. Hoy continuaremos con el tema de simulación de materiales, particularmente con la revisión de una técnica para la representación verosímil del metal. Para esto vamos a necesitar nuestro bloc A4, lápiz borrador sacapuntas, marcadores de ilustrador en una escala de varios grises, al menos 4 más negro, de la misma gama, es decir, que sean grises cálidos, grises fríos, grises medios u otros. Y vamos a necesitar lápices de colores. Comencemos. Muy bien, el día de hoy vamos a ver un nuevo material que sería el metal. El metal es un material muy complejo. Su característica principal es su capacidad de reflejar lo que hay en el entorno de él. Representar este material es muy difícil porque, aunque refleja las cosas que tiene en su entorno, las refleja de una manera muy distorsionada según la forma de la superficie, según la forma del objeto. Y así como en algún momento revisamos cómo se interpretan los volúmenes dependiendo del ángulo de incidencia de la luz, el día de hoy nos corresponderá entonces revisar cómo se representan las deformaciones de la reflexión en los objetos metálicos. Empezaremos por revisar las formas geométricas básicas, las mismas formas geométricas en las que estudiamos el volumen, y cuando tengamos más o menos bien contemplado esas deformaciones de la reflexión, ahí sí podríamos pasar a un ejercicio más complejo de dibujar un objeto metálico, ¿sí? Pero es indispensable que primero entendamos esas reflexiones, cómo se dan esas reflexiones, cómo se deforman esas reflexiones, ¿de acuerdo? Entonces hagamos los mismos objetos con los que trabajamos antes. Esta vez vamos a tratar de hacerlos un poco en isométrico. Podemos utilizar las herramientas que tengamos al alcance. ¿De acuerdo? Entonces acá habrá una esfera. Listo. Creo que esta esfera puede estar acompañada por otra esfera como para hacer una referencia o un estudio de reflexiones. Esta será de metal, esta no. Será simplemente una esfera que se reflejará en esta otra. Haré un cubo. Para esto utilizaré mis herramientas.
Listo, entonces acá tenemos estas formas geométricas básicas. Acá voy a complementar un detalle pequeño con este cilindro sobre la reflexión de los cilindros, pero en general esto nos bastará. Entonces, para esta representación voy a imaginarme que estos objetos están en un espacio cerrado con un par de lámparas y además que están sobre una superficie blanca para no tener que colorear la hoja, ¿sí? Entonces el color de esta superficie de la hoja va a representar parte de la composición. Listo, pero haría algo contrastado para el resto de la composición. Entonces también utilizaré una gama de grises para representar este material, pero en realidad como es un material reflectivo, lo que va a reflejar depende del entorno en el que se encuentre. Si se está haciendo un escenario al aire libre con cielos azules y vegetación alrededor, pues obviamente eso es lo que va a reflejarse en los objetos metálicos. Pero como en este ejemplo voy a utilizar un espacio artificial, puedo elegir los colores que quiera y me parece que está bastante bien y se ve bastante bien el representar los metales con una gama de grises. ¿Ok? Entonces, voy a dibujar acá muy sutilmente porque esto no debería formar parte del dibujo, sino simplemente es una guía. Acá iría el especular. El especular, que ya vimos anteriormente, era el reflejo de la fuente de luz. Obviamente el metal, al ser 100% reflectivo, va a reflejar todo lo que hay en el entorno, incluyendo obviamente la fuente de luz. Entonces por eso tiene una ubicación idéntica a como hemos ubicado los especulares. ¿De acuerdo? Ahora, en esta esfera se va a deformar lo que se refleja. Se va a reflejar deformado lo que hay en el entorno de la esfera. Entonces por acá, según la forma de la esfera, podríamos ver que podría distorsionarse y verse de manera reflejada el suelo sobre el que se encuentra la esfera, ¿cierto? Toda esta división de acá representaría la mesa blanca, una mesa blanca en la que está este objeto. ¿De acuerdo? Entonces ya tenemos dos elementos reflejados, la fuente de luz y la mesa donde estaría el objeto. Luego voy a reflejar unos muros. Estos muros y techo estarían también distorsionados según la forma del material, ¿cierto? Entonces no serían planos, sino que serían muy curvos y tendiendo hacia la esfera, hacia la forma esférica, como si aquí hubiera un centro que estirara todo hacia afuera. Se ve en un efecto muy parecido a lo que se podría ver a través de un lente ojo de pez, pero es distinto porque esto ya no sería una traslucidez sino una reflexión, pero hay ciertas semejanzas en ese tipo de distorsión, ¿de acuerdo? Bien, exagerada. Listo, podría haber una fuente de luz secundaria por acá, que en vez de ser una lámpara potente como esta, podría ser una simple ventana. Y además de esto, podrían verse reflejados los objetos que hay alrededor de la esfera. Por ejemplo, podría verse reflejada esta otra bola por acá, como se distorsiona y tiene un ángulo tan amplio de reflexión, encoge un poco las cosas, incluso cuando son cercanas. Y también podría verse algo del cubo. Por acá más o menos. Las superficies planas no deforman, ¿sí? Reflejan lo que hay tal cual. Entonces, por ejemplo, en esta superficie lo único que se vería sería a una distancia igual parte de esta esfera, ¿sí? Y a una distancia igual parte de este cilindro. ¿Ok? En ese caso habría que hacerlo con elipses para que quedara bien. La que utilicé fue esta. Un poco más atrás.
Listo. Ahora, en el cilindro van a haber unas reflexiones, pero la deformación de esas reflexiones será principalmente en franjas que vayan en la misma dirección en la que va la forma del cilindro. Entonces, si este cilindro estuviera flotando y no se le viera el suelo, casi todas las distorsiones que se verían en él serían líneas, muy de la misma manera como ocurre en esta parte del lápiz que tiene una cabeza metálica y se puede ver que todas las distorsiones del entorno se dan en franjas, ¿de acuerdo? Pero como en este momento este cilindro va a estar sobre la superficie, va a haber una muy forzada pero inevitable reflexión del suelo, y esa reflexión del suelo de la mesa va a ser muy parecida a cómo se reflejó acá en la esfera, pero el resto de los elementos van a ser bastante horizontales, ¿sí? Entonces, si hay un especular de la luz, este se va a ver principalmente estirado, y si hay algunas formas de las ventanas, estas se van a ver muy estiradas. ¿Sí? Listo. En el caso de este otro cilindro, el pequeño, también se verían las cosas completamente estiradas en la dirección en la que se está. Entonces aquí estaría el reflejo de la mesa, el reflejo de la lámpara, y es posible que se trate de reflejar algo de esto, pero tan distorsionado que sería difícil de representar en este momento. Listo. Y es posible que en este cilindro, dependiendo del ángulo, podría verse algo del cubo y algo de este otro cilindro pequeño. Algo por acá. Algo más o menos así. ¿De acuerdo? Entonces, teniendo todo esto en cuenta, podríamos empezar a revisar cómo podríamos representar estas reflexiones ya con los grises, tratando de deshacernos de los contornos lo mejor posible, porque en la vida real no existen los contornos, entonces no podemos hacer uso de ellos. ¿Ok? Sin embargo, para darle un poco de gracia a todo este asunto de la representación, va a haber un objeto que va a ser de color. Lo voy a pintar con estos marcadores. Hay una cosa interesante con estos marcadores. Los Pelikan son los marcadores para ilustrador más baratos que existen en el mercado. Una bolsita con 8 de estos, tiene rojo, azul, amarillo, naranja, morado, verde, café y negro. Una bolsita con esta cantidad de marcadores vale exactamente lo mismo. Todos esos 8 valen exactamente lo mismo que uno solo de estos. ¿Ok? Y es muy ventajoso y ayuda a aligerar un poco los gastos. Sin embargo, esos son todos los colores que trae Pelikan. Solo trae esos colores fuertes primarios, absolutamente ningún otro. Entonces, por eso no los habíamos traído a colación, porque aunque son de muy buena calidad, la gama es extremadamente limitada, tan limitada como una gama industrial. Es simplemente colores como para hacer carteleras, no son para ilustrar, aunque sí son de buena tinta. ¿Ok? Entonces, este será un elemento adicional. Empezaré entonces por revisar qué voy a hacer en esta esfera. Un asunto muy importante de la ilustración es que lo único blanco en una representación debería ser solo la luz y los reflejos de la fuente de luz. No me puedo poner en este momento a hacer una base gris al papel.
me tardaría muchísimo y gastaría muchísimos marcadores. Pero lo ideal es que no haya nada blanco, absolutamente nada blanco en una representación, nada más que luces y reflejos de las fuentes de luz. Estos especulares sí serían blanco, pero el resto no debería ser. Incluso la superficie sobre la cual están esos objetos no debería ser blanco. Por eso es que también he estado tan en contra del uso del papel blanco en muchos de esos ejercicios de volumen, porque la representación del blanco no es realista, debería ser limitada a representar solo las fuentes de luz. Sí. Entonces, pero no tengo un blog de papel gris, así que trabajaré con esto. Lo que sí puedo hacer, como para compensar un poco esa ausencia del papel gris, es que no voy a hacer en los objetos nada blanco, con excepción de los reflejos de la fuente de luz. Entonces, primero que todo voy a hacerle con un gris azuloso, mejor ese verdoso. Voy a hacerle una capa general a todo, con excepción de a las fuentes de luz. Estos marcadores blancos traen una punta rígida, gruesa, y una punta pincel. Los otros touch, que son negros, traen en lugar de la punta pincel una punta rígida, delgada. ¿Sí? Son igual de buenos los dos. La elección depende única y exclusivamente de cómo se sientan más cómodos. ¿De acuerdo? Voy a tratar de suavizar un poco el borde de esta fuente de luz con un marcador un poco más claro. Espero que se seque un poco. Y luego voy a empezar a pintar algunas de las superficies de los muros. Entonces va a haber acá una división y esta división va a ir oscura. Es como si el cuarto donde estuvieran esos objetos va a ser oscuro.
Listo. En este punto se puede ver un reflejo de este objeto. Acá estará. Y se puede ver algo del cubo. Espero que se seque un poco. Ahora voy a hacer las paredes de esta que se verían reflejadas en esta esfera. Primero voy a hacer la de este lado. Esta va a quedar clara porque es a la que más directamente le da esta fuente de luz. A esta le voy a dar una segunda capa para que se oscurezca un poco, pero no tanto. Listo. Y va a haber una aún más oscura, que sería la del lado opuesto. Acá, la de este lado de la fuente de luz, obviamente con el pincel más delgado para que me quede bien pulido. La punta pincel delgada. Listo, y voy a pulir un poco el borde de este especular que está algo difuso. De acuerdo. Entonces, acá tenemos la base de lo que podría ser la reflexión del entorno. En este momento, pues, es muy poco lo que se alcanza a entender, pero ahí hay algunos elementos ya. Ahora voy a hacer unos elementos muy importantes en la representación. Empezaré por hacer la sombra proyectada del propio objeto. Entonces, si la luz viene en esta dirección, habría un ángulo de incidencia más o menos así. Entonces la sombra proyectada vendría más o menos hasta acá. Entonces voy a dibujar la sombra proyectada de este objeto. Empezaré con un color negro y luego lo iré escalando de a poco a unos tonos más claros. Esta es la parte más oscura y el resto lo haré con un gris oscuro, solo este pedacito con negro.
y luego lo termino de degradar con un gris aún más claro. Es más difuso a medida que está más lejos del objeto. Entonces, además de esta sombra proyectada, también voy a hacer el volumen natural de este objeto y la sombra proyectada de este objeto, que es otra esfera. Y le hago un degradado a ese negro con un tono intermedio. Sería un mora. Ahí estaría bien. Listo. Ahora sí la sombra proyectada. Empiezo con negro, luego gris oscuro, luego gris claro. Listo. Entonces, ya que tenemos las sombras proyectadas de los objetos, vamos a hacer en la esfera el reflejo de esas sombras, ¿sí? Acá podemos ver que está el reflejo de la superficie de la mesa donde la esfera está, pero no hay nada más. Aquí solamente están los objetos. Necesitamos hacer un reflejo de esa sombra y a la misma vez vamos a empezar a insinuar que hay algo de volumen en la esfera. Entonces, como quiero
indicar que hay algo de volumen, hago esta parte de la esfera un poco más oscura y esta la dejo un poco más clara. Listo. Voy a resaltar un poco el brillo acá en el objeto. Y un poco acá. Listo. Ahora voy a hacer algunos detalles que podrían dar ciertas indicaciones de que se está reflejando el cubo. El cubo generaría sombra proyectada, pero para el otro lado, de este lado no se vería mucho de la sombra proyectada del cubo, pero sí que se verían algunos elementos en el cubo. ¿Sí? Algunos reflejos del entorno, quizás un reflejo de esta misma lámpara. Y desde luego también se podría ver, aunque muy reducido, un reflejo de la esfera. ¿Sí? Entonces este sería un reflejo de la esfera. ¿De acuerdo? Perfectamente posible. Ok. Luego voy a hacer un poco de degradado en la sombra para que se note más el contraste. Un poco por acá, muy suave. Algo más o menos así. Y ahora voy a hacer un resplandor y un volumen con el blanco para esta esfera. Entonces, para este especular. Entonces empiezo resplandeciendo bastante esta incidencia de luz. La lleno de blanco, que resplandezca, y con eso bien empiezo a generar algo del volumen natural de la esfera. Y resplandezco un poco las de esta ventana de acá. Además voy a aclarar un poco más la pared del techo, que sea un poco más clara. Es posible que necesite un gris más claro para suavizar.
Listo. Entonces esta sería más o menos la representación de la esfera. Estoy puliendo aquí unos pequeños detalles que me queda un poco irregular el borde. Ya más adelante tocará recortar, pero esta sería la base. Listo. Sigamos entonces con el cubo. Entonces, vamos a hacerle la base, luego espero que se seque un poco y luego continúo. Entonces voy a hacerle una base de un gris claro, muy parecido a este, número 3, y lo dejo secarse, pero le voy a dejar libres los especulares, así luego los tenga que suavizar un poco. Los 3 especulares principales, que serían los de los vértices. Ya de una vez voy a hacer la cara superior más oscura, porque de todas maneras le da el reflejo de un área diferente del espacio, un área mucho más oscura. Entonces la haré oscura de una vez. Listo, entonces esperemos que se seque un poco y continuamos. Ok, entonces vamos a continuar con el cubo, ya que se secó el marcador. En este cubo se va a ver reflejo del entorno, pero con lo menos posible de distorsión. Entonces aquí alcanzaría a verse parte del reflejo de esta esfera roja. No se alcanzaría a ver la esfera metálica, no da el ángulo, pero ya que el cilindro está mucho más cerca, sí se alcanza a ver parte del cilindro y de lo que se refleja en el cilindro. Listo. Entonces vamos a revisar cómo podríamos representar estas reflexiones, que son más parcas. Es incluso muy difícil de representar por ser tan simplón. Ok, entonces voy a
definir un poquito más este borde que me había quedado un poco chueco y voy a hacer una sombra proyectada del cubo de este lado. Entonces, el ángulo de incidencia hace que la proyección de la sombra sea en esta dirección, un poco hasta acá de largo, no se alcanzaría a ver mucho. Entonces hago primero la sombra proyectada de este cubo y más adelante busco la manera de hacer el reflejo de esa sombra proyectada. Por este ángulo creo que esta sombra de la esfera también debería ser más ancha, no es tan aplanada la vista ahora que me doy cuenta, entonces también la voy a corregir. Después del negro vendría el gris oscuro.
Listo. Ahora voy a hacer el reflejo de esta sombra proyectada, pero además voy a empezar a contemplar algunos elementos de los que se podrían reflejar en el reflejo del propio cilindro. Entonces esta sombra se proyecta y se refleja en esta área. Entonces, lo que estoy reflejando acá es lo siguiente. Esta es la cara del cubo. Este es el cilindro. Este es el reflejo del cilindro. Pero en el cilindro se refleja el cubo. Por lo tanto, esta forma de acá es un reflejo del propio cubo reflejado en el cilindro que se está reflejando en el cubo. ¿Sí? Un poco confuso al principio, pero necesario. Necesario entender que un objeto puede reflejarse a sí mismo si se está reflejando en un material reflectante y él también es reflectante. Listo. Como también vamos a insinuarle un poco de volumen a esta cara, que ya era de un gris número 3, le voy a dar una segunda capa de gris número 3 para que se oscurezca un poco. Esto no es adecuado hacerlo cuando ya se le ha aplicado el color, porque se puede ensuciar un poco, por lo que después de haberlo aplicado voy a tener que limpiar la punta de mi marcador, trazando un poco en otro papel blanco. Listo. Ahora voy a pulir un poco el borde. Listo. Y voy a tratar de reflejar algunos detalles de lo que se vería acá. Entonces, esta reflejaría la sombra en esta dirección.
y en el bisel se distorsiona un poco el reflejo. Como que se estira. Acá también, aunque esté bien definido, cuando llega el bisel del otro lado se distorsiona un poco. Listo. Ahora voy a utilizar el blanco para resaltar los resplandores de estos biseles, especialmente el de este, y un poco de esta radiación de la lámpara, como que queda un poco más claro por acá y se oscurece un poco de este lado. Sin embargo, acá está muy exagerado el de este lado. Voy a suavizarlo un poco y quizá con un poco de gris también lo suavice. Este especular no debería llegar tan abajo. Más o menos, solo creería que tendría que suavizar un poco más esto. Un poco el reflejo de lo que sea que se está reflejando acá en el reflejo. Entonces, esta sería la representación de cómo se distorsionan los reflejos en un objeto cúbico que está compuesto principalmente por superficies lisas. Las superficies lisas no distorsionan lo que se refleja en ellas. Por eso es que también es un objeto tan monótono y tan tedioso de representar, pero está construido con los parámetros que se supone deben tener. Entonces, ya tenemos la representación del cubo, tenemos la representación de la esfera y nos quedaría faltando la representación del cilindro. Vamos a hacerle entonces una base con marcador y luego esperamos a que se seque un poco. Empezaré con un gris número 3, dejaré únicamente los especulares en blanco y el resto lo llenaré. Esperaré que se seque, luego hago los detalles. Además voy a tratar de dejarle un poco de blanco extra en los biseles.
Esperamos entonces que se seque y continuamos. Muy bien, continuamos entonces con el cilindro. Vamos a hacerle un reflejo de las paredes. Como les había mencionado, este reflejo debe ser bastante estirado, ¿sí? Como se ven los reflejos en la cabeza del lápiz. Ahora, con el gris número 7, que fue el que utilicé para hacer la mayoría de estos tonos oscuros, voy a diferenciar el área que sería superficie en la que se encuentra el cilindro y el área que sería el resto del cuarto. Este color también estaría sobre esta parte. Y debo insinuar algunos elementos como el reflejo del cubo. Un poco más derecho. Listo. Ya se vería un poco el reflejo de este otro cilindro. Y trato de llenar este espacio en la dirección en la que se darían los reflejos para que las marcas del marcador formen parte de la ilustración y no se conviertan en un problema. Esta parte es un reflejo más o menos de esta parte, también iría bastante oscuro.
más o menos así. Espero que se seque un poco y continúo con los detalles ya con los lápices de color. Antes de eso hay unas caras que son un poco más oscuras. La cara que había hecho acá en el fondo del espacio, en toda la mitad, y la de este lado, acá en la esfera, aunque luego eso lo opaqué con el brillo, pero esta cara de acá era más oscura. Esta era más oscura que esta y esta era más oscura que las otras dos. Entonces voy a hacer eso también para darle además un poco más de detalle a la representación. Entonces con un marcador muy oscuro haré lo que sería la cara de este lado. Este es un gris número 9. Y le doy otra capa a la del fondo para que se oscurezca un poco más. Este es el mismo tono con el que ya había pintado, pero al darle una segunda capa se suma un poquito a la oscuridad. Esperaré un minuto que se seque y continuamos. Muy bien, ahora continuamos con las sombras de este cilindro. Haré una sombra proyectada, luego trabajaré con el reflejo de la sombra proyectada y trataré de darle algo de volumen, una insinuación del volumen natural de este objeto, que sería un poco más oscuro acá, un poco más claro acá, ¿de acuerdo? Una mezcla entre la reflexión y el volumen. Pero primero, la sombra proyectada. Esta sombra proyectada la aplicaré en escalas, empezando por el negro, luego paso a un gris oscuro y luego paso al gris claro para que quede suave y bien difuminada.
Ahora con el gris claro. Un poco más así. Y así armoniza un poco mejor. ¿De acuerdo? Un poco menos acá. Listo. Bueno, volviendo al cilindro, este cilindro entonces tendría un reflejo de la sombra proyectada que él mismo está generando. También debo aprovechar este momento para pulir un poco el borde, ya que el marcador de todas maneras presenta unas ciertas imperfecciones cuando se aplica y quedan algunas ondulaciones que debemos tratar de matizar, de suavizar, de ocultar de alguna manera. Y además debo tratar de hacer un poco más oscura esta zona. Listo, ahora voy a tratar de hacer una representación del reflejo de esta sombra proyectada del cubo y tratar de definir un poco mejor la forma del cubo que se supone que se debe ver ahí. De este lado se vería un poco un cilindro, acá está insinuado muy sutilmente. Y este va a tener algo de sombra proyectada que no he hecho en este momento, pero que sé que va a tener, entonces también trato de reflejársela. Y trato de pulir un poco la forma, ya que, como les digo, el marcador presenta ciertas imperfecciones, pero esto lo podemos pulir con los colores, tampoco es un lío, por eso utilizamos esta técnica mixta entre marcadores y colores para poder aprovechar los beneficios de cada una de las dos herramientas. Tratar de resplandecer un poco esta luz para poder saber hasta dónde puedo iluminar y tratar de oscurecer un poco el resto. Como dice acá, que aunque hay un poco de resplandor, la mayoría de esta cara está oscurecida por la necesidad de representar volumen en el cilindro.
Listo. Ahora voy a resplandecer esta luz, que es el especular, que también es la luz principal de la composición en los reflejos, y además este resplandor me va a ayudar a generar un poco más la ilusión de volumen, haciendo más claro este lado. ¿Listo? También resplandezco en este otro reflejo del especular. Y los biseles. Y de la misma manera como había hecho acá con el cubo y en parte con la esfera, en el cilindro también se va a resplandecer bastante este especular sobre la cara superior. Un destello que le da un cierto degradado acá. Además me ayuda a enfatizar la volumetría general, ya que las caras superiores deben recibir bastante luz, aunque este esté reflejando a la misma vez una superficie oscura. Entonces es un equilibrio entre ambas cosas, oscuridad por la zona que está reflejando y claridad por la incidencia lumínica que está recibiendo. Trato de hacerlo en círculos pequeños para que quede suave y sin textura. Es importante que no haya textura de trazos en zigzag. Eso es feo. No es nada profesional. Entonces deben evitarlo. Listo. Entonces esta sería la representación de un cilindro de metal. Ya tenemos las tres figuras básicas, pero nos queda una última figura que es un segundo cilindro, algo más pequeño, que está en otra posición. Este lo quise hacer para mostrar cómo se dan los reflejos cuando se alinean las formas con el escenario. Entonces, como el escenario es principalmente horizontal y acá la forma está dispuesta en horizontalidad, todo se va a ver extremadamente estirado. No van a tener estas formas variadas que están representadas en este cilindro, sino que todo, absolutamente todo, estaría estirado en franjas. ¿Listo? Entonces era una pequeña variación, y de hecho el cilindro es pequeño, y vamos a hacer esa representación. Entonces, primero haré la base con un gris número 3. Utilizaré la regla para tratar de que quede lo más derecho posible. Además, voy a dejar en blanco el reflejo de los especulares principales, que sería este y el de la otra ventanita, que acá simplemente estarían ubicados como franjas a distinta distancia. Trato de aplicar el marcador en la misma dirección en la que van a ir los reflejos para que las marcas que deja el marcador formen parte de la ilustración y no se conviertan en un problema.
Voy a dejar además un poco de especular en el bisel y relleno el resto. Esperemos que se seque y continuamos. Muy bien, continuamos entonces con el cilindro pequeño. Ahora le voy a dar una capa de gris oscuro a la parte que sería el resto del cuarto que no es la mesa. Muy bien. Espero que se seque un poco. Mientras se va secando esto, voy haciendo la sombra proyectada del cilindro que vendría en esta dirección. Se alcanza a ver un poco de la sombra de este lado porque el punto de contacto con la superficie es muy pequeño, entonces se puede, más o menos como ocurre con la esfera en este punto. Pero la mayoría de la sombra estaría extendida hacia este otro lado.
Muy bien, ahora voy a representar un poco el reflejo de esta misma sombra proyectada en la forma acá. Sería un poco el reflejo de la sombra proyectada en esta dirección. Listo. Bueno, antes de eso voy a darle una capa de gris más oscuro a lo que sería el reflejo de esta pared, que es la más oscura, la que está del lado izquierdo. Que acá es un poco indiferenciable, pero sería en esta representación donde todo está estirado, mayormente esta. Continúo presentando el reflejo de esa sombra proyectada y trato de enfatizar un poco la volumetría del cilindro además. Acá se reflejaría un poco, pero no demasiado. Trato de pulir un poco este borde. Y ahora voy a hacer los resplandores. Este es el resplandor principal del especulador de la fuente de luz principal. Este es un resplandor grande porque además me ayuda a enfatizar un poco el volumen del cilindro. Y este es un resplandor secundario. Además, debo hacerle también el resplandor al especular del bisel, especialmente cuando está cerca del especular principal. Un poco de luz acá. Y esta sería la representación del material metal reflectivo en un cilindro acostado, alineado con la horizontalidad de la superficie y del escenario en general. Listo, entonces ya con esto cerramos la representación básica del material metal reflectivo, ¿sí? El estudio de las reflexiones según la forma de los objetos para la esfera, el cubo y el cilindro. A continuación haremos un ejercicio aplicado donde implementaremos todas estas deformaciones del entorno, todas estas interpretaciones de la reflexión en una figura más elaborada, porque estas formas geométricas simples realmente son solamente el primer paso para entender ese asunto de la reflexión y de la representación del metal, y necesitamos hacer un ejercicio aplicado complejo. ¿De acuerdo?